coincidencia o ataque espiritual. Halloween y la Reforma Protestante. ¿Qué ocurre el 31 de octubre? Muchos grupos satánicos celebran esta fecha como el Día de Satanás o una noche dedicada a ritos oscuros. Martín Lutero clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517, marcando el inicio de la Reforma Protestante. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La coincidencia de ambos eventos puede ser vista como un ataque espiritual doble contra la Iglesia de Cristo. ¿Por qué los satanistas celebran esta fecha? El 31 de octubre es la víspera de la festividad pagana de Samaín, y en la actualidad ha sido tomado por grupos satánicos como una noche de rituales oscuros. La Reforma Protestante dividió la cristiandad, creando múltiples ramas del cristianismo separadas de la Iglesia Católica. 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El 31 de octubre representa un día en que se desafía la autoridad divina, ya sea mediante el ocultismo o las divisiones eclesiásticas. ¿Cuál fue el propósito de la Reforma Protestante? Aunque el 31 de octubre es asociado con oscuridad, la lucha espiritual es evidente a lo largo de la historia, como en los conflictos de fe. Lutero buscaba reformar abusos dentro de la Iglesia, pero terminó creando una división profunda que separó a muchos cristianos de la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Las divisiones dentro de la Iglesia de Cristo pueden ser vistas como una estrategia de Satanás para debilitar la unidad de los creyentes. ¿Por qué se considera un ataque a la Iglesia Católica? El día de Satanás se utiliza para promover valores opuestos al cristianismo y sembrar el mal en la sociedad. La Reforma Protestante dividió la Iglesia de Cristo, causando una ruptura que ha perdurado por siglos. Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La falta de unidad entre los cristianos es una debilidad que Satanás utiliza para alejar a las almas del camino verdadero. ¿Qué impacto tiene Halloween en la actualidad? Halloween, que deriva de antiguas festividades paganas, ha sido transformado en una celebración comercial, pero en algunos contextos se ha mantenido su conexión con el ocultismo. La Reforma Protestante abrió la puerta a muchas interpretaciones individuales de la fe cristiana, alejando a muchas personas de la tradición y la autoridad de la Iglesia. Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Las divisiones en la fe cristiana y la secularización de fiestas religiosas pueden ser señales de un ataque espiritual mayor. ¿Cómo debemos reaccionar los católicos ante estas fechas? Los católicos deben resistir las tentaciones del mal, evitar la participación en rituales o celebraciones que van en contra de la fe y dedicar tiempo a la oración y la protección espiritual. Los católicos deben trabajar por la unidad de la Iglesia y ser firmes en la tradición y los sacramentos que Cristo instituyó. 1 Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 31 de octubre debe ser un día para recordar la importancia de la unidad en la fe y la lucha espiritual constante contra las fuerzas del mal. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre las divisiones en la fe? La Iglesia enseña que las divisiones dentro del cristianismo son dolorosas y que los cristianos deben esforzarse por la unidad bajo la guía del Papa, sucesor de Pedro. La Reforma Protestante causó una división en la Iglesia que aún sigue siendo un obstáculo para la unidad entre los cristianos. 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Las divisiones dentro de la Iglesia pueden ser vistas como herramientas del enemigo para debilitar la fe de los creyentes. ¿Cómo afecta esto a la evangelización? Los ataques espirituales, como los rituales ocultistas del 31 de octubre, desvían a las personas de la verdadera fe y bloquean el camino a la evangelización.
La falta de unidad en el cristianismo complica la evangelización, ya que las personas se enfrentan a múltiples versiones del mensaje de Cristo. Efesios 4:3, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que la Iglesia cumpla su misión de evangelizar al mundo, es esencial la unidad de todos los cristianos en la fe católica. ¿Cómo luchar contra estas influencias espirituales? A través de la oración, el uso de sacramentales y la vida sacramental, los católicos pueden protegerse de los ataques espirituales que suceden en fechas como el 31 de octubre. La Iglesia Católica nos llama a mantenernos firmes en la fe y en la tradición, resistiendo las doctrinas erradas que se alejan de la enseñanza de Cristo. Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La protección espiritual debe ser parte activa de la vida cristiana, especialmente ante las influencias malignas. ¿Por qué es importante conocer estos eventos? Reconocer las raíces de Halloween y sus conexiones con el ocultismo nos ayuda a tomar decisiones sabias sobre nuestra participación en estas celebraciones. Conocer la historia de la Reforma Protestante nos permite comprender los efectos que tuvo en la Iglesia y cómo las divisiones afectan a los cristianos. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La información y el conocimiento de la historia de la fe nos ayudan a mantenernos firmes en la verdad y evitar caer en los errores.